haciendo sin querer, pero el tema de los ejercicios, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no van a no hacer ninguna pregunta teórica y hacer todos los ejercicios, que en ese caso no aprobarían igual. Pero generalmente lo que pasa es que no hacen los ejercicios y alguna que otra pregunta teórica contestan o le pegan. Bueno, pasó en muchos que no hicieron los ejercicios o que estaban mal los ejercicios y bueno, eso los perjudicó bastante. Ok, Alan, ahí está grabando. Hola. Eso los perjudicó bastante y por eso no aprobaron, ¿sí? Por más de que tengan todas las teóricas con respuestas correctas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hay que sentarse y hacer un poco los ejercicios, ¿sí? Bueno, somos poquitos, cada vez somos menos. Hubo esta cursada, si bien viene siendo rara, está más rara todavía ahora que nada. Para el primer parcial siempre se queda la mitad más o menos, pero esta vez hay una deserción importante, somos 18 nada más. Al parcial fueron 24, así que bueno, veremos. Así está la mayoría de las materias. Ah, sí, Connie. Sí, está complicado. Ah, Pedro, sí, también. Y yo con estadística me pasó, no le pude seguir el hilo con el tema de los paros y después por ahí que alguna clase no poder asistir. Claro. Dije que me disculpara la maestra, la profesora, digamos, no iba a ir, digamos, porque era para perder tiempo nomás, porque había perdido el hilo totalmente. Claro. Me pasó con mecánica. Sí, es complicado, viste, no te los paros. Y sí. más de por ahí un día que te perdés, fuiste. Chao. ¿En mecánica te pasó, Alan? Sí, no pude seguir para la carrera. Y en la materia. La materia. ¿Y cursala el cuatrimestre que viene conmigo? Bueno, me va a doler menos, creo yo. No. Dale que la vas a meter, dale, vamos. Sí, la verdad que estoy viendo ya cuando hubo 30 trabajos prácticos que entregaron del primer TP y ahí ya es un indicador que marca bastante cómo viene la cursada. ¿Y cuántos somos, profe? 53. 54 en realidad, después hubo un alumno que, no sé si se acuerdan, un alumno que cursaba virtual desde Córdoba, que no le permitieron seguir cursando, porque no, esta cursada tiene 50 y 50, no es todo virtual, entonces no le permitieron seguir cursando y le dieron de baja. O por lo menos en esta materia, y después un montón más que después de ahí quedaron 53, pero bueno, hay una deserción bastante importante. Profe, diga. Pregunta, con el tema ese de la cursada online, eso también incluye los exámenes, ¿verdad? No te seguí, o no entendí la pregunta. O sea, con el tema de la cursada online, solo online. Sí. ¿Eso incluye también el examen o hay que ir a presentarse? No, los que son 100% online, algunas, no quiero generalizar, pero casi todas, al ser la cursada online, los exámenes son online también. Pero sé que hay, no acá en un pase, en distintas carreras, que la cursada es online, pero el examen es presencial. Eso depende de cada carrera, de cada facultad, de cada plan de estudio. Eso depende de cada uno, ¿sí? De hecho, hay muchos que en distintas facultades cursan online y son del interior, por ejemplo, y tienen que venir a rendir. Son generalmente como finales,
Es un examen solo, pero tienen que venir a rendir y después se vuelve. Pero ya les digo, depende de la facultad, de la carrera, del plan de estudio, depende de un montón de cosas. ¿Sí? Eso. Pero igualmente, bueno, nada, por ahí ustedes ya están un poco más acostumbrados o no sé, me dirán, la cursada online a veces es más complicada, que sobre todo para ustedes, para nosotros, es como, a veces no se puede uno dar a explicar muy bien, qué sé yo, sobre todo cuando hay ejercicios también peor, así que bueno. Pero nada, no sé cómo les resulta a ustedes las cursadas virtuales. Está bueno porque uno se queda desde su casa, pero ya está en su casa o donde estén. Bueno. No sé a ustedes cómo les sienta la cursada. Está bueno, virtual. profe, pero por ahí si te agarran muchos paros, ahí te jodés. Sí. Seguir el hilo. Bueno, hablando de eso, no sé si se enteraron, ahora les iba a decir, la clase que viene, hay paro toda la semana, no sé si les estuvieron avisando en otras materias. El 31. Correcto, el lunes es feriado, el 25 de mayo es feriado, y después del martes al viernes hay paro. Así que otra clase más, y encima era la clase presencial. Les voy a compartir para estar a tono con eso, ¿sí? Bien, lo que les muestro siempre, sí, las fechas y cómo venimos. Estamos acá en el 20 de mayo. Esperen que lo agrande un poquito más para que se vea un poco mejor. Estamos acá en el 20 de mayo. El 27 de la clase que viene hay paro, ¿sí? Paro total de actividades, paro docente, no docentes, ahí. Me parece que va a ser medio un lío. Bien. Y después nos queda una clase virtual y la otra clase es presencial. Bien. Yendo a esto de cómo viene este tema y lo que acaba de decir ahí Cami, que tiene que ver con esto que les quería decir. Tema de ejercicio, ¿sí? Mi idea era la clase que viene, que era presencial, poder hacer un repaso de todos los ejercicios, sacarse dudas y todo eso. Esa clase no la vamos a tener, bien, porque después ya medio que termina el cuatrimestre. Ya hay que tomar los recuperatorios, hay un feriado, el 17 de junio, es feriado acá, así que vamos a estar ahí con el tiempo justo. Pero la idea es de que ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? Van a tener que por ahí uno espera la clase presencial, o mi idea era tener la clase presencial y ahí poderles dar una mano desde ahí resolviendo los ejercicios, o mismo ustedes que los resuelvan. Lo que les voy a pedir es, nada, esa clase no la vamos a tener, así que lo que les voy a pedir es que consulten todas las dudas que tengan, háganlo por el chat, por WhatsApp, por mail y eso casi ni contesto, ni lo abro, y por ahí si tienen alguna duda y eso, tardamos un montón tardo un montón en contestarla y a ustedes que se las resuelvan. Tiren las dudas en el grupo y ahí vamos haciendo un poco más rápido. Acuérdense del primer parcial, ¿sí? Que les decía, me parece raro que no tengan dudas, que no tiren dudas en el grupo. Bueno, nada, eso es un termómetro también de cómo vienen haciendo los ejercicios
de si los vienen haciendo los ejercicios y si vienen practicando, y bueno, eso les da una pauta a ustedes también de cómo vienen trabajando. Si no hay duda, buenísimo, pero nada, viendo cómo viene de rara esta cursada, les pido también un poco más a ustedes, un poco más de esfuerzo para ir resolviendo estos ejercicios, ¿sí? En definitiva, les conviene a ustedes, pero bueno, nada, yo sé que cuesta, por ejemplo, la clase que viene, si hay paro, cuesta agarrar y esas 2 horas o el tiempo que sea, sentarse en su casa y practicar, pero bueno. Nada, es parte del estudio y sé que quieren progresar, así que hay que hacer un poco de esfuerzo con ese tema. Bien, para poder dar esta materia y que sigan avanzando en la carrera. Bien. Bueno. Entonces, todos los que están acá presentes ya saben las notas. Igualmente voy a hacer un recorte después, las paso bien, así ya las tienen. El que no retiró el primer parcial lo va a poder retirar el día del examen. ¿Sí? Si lo quiere, yo se los entrego, no me los quedo los parciales. Así que ahí se los voy a poder estar dando. Después del segundo parcial está esta del feriado, como decíamos, y después vienen los recuperatorios, ¿sí? Y después nada, integrador y final. Va a haber varios que van a ir al recuperatorio. Recuerden el tema de los trabajos prácticos, ahora les voy a preguntar sobre eso. Y bueno, no se duerman con eso para poder entregarlos, si no les va a quedar ahí colgado. Tema de trabajos prácticos, que les decía, les preguntaba recién. ¿Cómo vienen? ¿Los estuvieron viendo? ¿Hicieron algo? Con sinceridad, No. No, profe, yo en mi caso no hice nada porque estuve con los parciales, rendí un montón de parciales y recién la semana pasada terminé de rendir el último, así que... Okay. No, ayer rendí el último. Así que bueno, ahora Bien. al fin me pongo con los ejercicios y con el trabajo. Bueno. Yo seguramente lo agarré este fin de semana al trabajo práctico 2, el último. Genial. Yo me quedé un poco confuso con el tema del primer punto, desde que tenía 150 milímetros X diámetros y creo que 80 milímetros por 2 era una circunferencia, ¿no, profe? No. En milímetros cuadrados es el área. El área o la sección. ¿Sí? Entonces no es, o sea, no es recto. ¿Cómo? Es recto, entonces. ¿Cómo resto? Cuando pone por 2 la circunferencia del área, vendría a ser. No. Es que ahora entiendo. A ver, pará. ¿Era por 2 o no me acuerdo si era por 2? Ahí les muestro. Lo que pasa es que quedó... Lo que vos querés decir es este 2 que está acá. Sí. Sí, bueno. Esto es milímetros cuadrados. Este sería el cuadrado del milímetro. Después lo voy a cambiar para que no tengan dudas, para que no queden dudas. Pero en la sección o el área, ¿te acordás, Alan, que la clase pasada decíamos que lo íbamos a medir en milímetros cuadrados? ¿Sí? Bueno. Sí, igual creo en el ejercicio que dio había uno que era cuadrado. En la otra hoja de ejercicio había uno que había que multiplicar por 2, digamos. Porque era una sección cuadrada y no me acuerdo cuál era, lo estoy haciendo, pero no me acuerdo cuál es. ¿En estos? Sí, hay uno que es... La sección es cuadrada, o sea, antes de los datos te ponía... Pero... Bueno, lo tengo acá.
Si la sección es cuadrada, seguramente tuvieron que calcular el área. Claro, bueno, sí, pues había uno para calcular el área, sí. Ok. Puede ser en estos también. En algunos de estos. Lo que sí, machete de fórmula no podés tener en el parcial. Porque empezaba a dibujar, a anotarla para guiarme a hacerlo y se van desprendiendo formulitas cada vez más. A ver, la idea es que no, yo siempre digo lo mismo. Ustedes pueden tener los machetes que ustedes quieran, pueden copiarse de lo que ustedes quieran. El tema es que yo no los vea. ¿Sí? Si yo no los veo, nada, pueden tener lo que quieran. Uno tiene, viste, cómo hacerlo, pero, viste, se te va mezclando la fórmula. Para alguna ayudita ahí. Por ahí la más complicada. Ponerle del ejercicio esa que estábamos viendo primero. Sí. La fórmula de fuerza, bueno, tenemos que poner 3 datos arriba sobre 1 abajo. A ver, la idea es que no la tengan, ¿sí? Que no tengan, y por eso hay que practicar ejercicios, y a medida que practican ejercicios les va a salir. Bueno, yo estoy muy viejito también, por eso también. Dale, Pedro. Pero ponerle en el parcial el otro día me pasó, viste, que hacía el ejercicio, pero claro. me olvidaba de qué era el resultado, si era ferrito o si era cementita. Claro. Bueno. Nada, hay que practicar el ejercicio. La verdad que son 3 fórmulas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Son esta del esfuerzo, ¿sí? Fuerza sobre área. Después esta de la deformación, ¿sí? La longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Bien. Y esta que está dada por el esfuerzo también. O sea, sería otra fórmula de esfuerzo, pero que yo les dije que calculen, que dejen el módulo de elasticidad solo de un lado igual al esfuerzo dividido la deformación. O sea, quedaría el esfuerzo y abajo quedaría dividido por la deformación. ¿Sí? Aprendiéndose esas 3 fórmulas, si ustedes se aprenden esas 3 fórmulas, después van a hacer el pasaje, no necesitan aprenderse todo el chorro de fórmulas para poder hacer los ejercicios. ¿Por qué les digo esto? Porque los ejercicios van cambiando, y al ir cambiando, si ustedes no se acuerdan tal fórmula, se les va a complicar. ¿Sí? En cambio, si saben cómo despejar lo que tienen que calcular para despejarlo con estas 3 fórmulas, ustedes lo van a sacar, ¿sí? Por eso digo, si se ponen a aprender cada una de las fórmulas, no sé, por ejemplo en esta, despejo la fuerza y me aprendo la fórmula de la fuerza, despejo el área y aprendo la fórmula del área. Ahí ya ustedes tendrían 3 fórmulas de una. En cambio, si ustedes saben cómo hacer el pasaje de una al otro, con solo saberse esta, ya aprendieron las otras también, ¿sí? Sé que lo complicado por ahí es pasar de un lado del otro, hacer pasaje de términos, que a lo mejor uno no está muy canchero con eso. Pero haciendo los ejercicios y aprendiéndose estos pasajes de unidades, de un lado para el otro, esos pasajes de términos, ustedes lo van a sacar y solamente se van a tener que aprender 3 fórmulas. Bien. Corríjame si estoy errado, porque yo no fui a la clase presencial pasada, no estuve. Dale, Pedro. Poner en el primer... Pedro, ¿y fuiste al parcial, al primer parcial? Sí. Fui al parcial, sí. ¿Y sabés qué nota te sacaste? No. Pero estoy preguntando eso y no me decís. No, pero me da vergüenza preguntar, por ahí está para atrás. ¿Y si clavaste un 10? Pero no, creo. ¿Cómo? Pará que dejo de compartir y... ¿Cómo es tu apellido, Pedro? López. Pedro López. No me quemes. Mirá. Mejor ni te la digo. No. Mejor ni te la digo. Así... Porque si te la digo, te van a agarrar bronca los otros compañeros. Ya me está asustando, me sube la presión, me he patillado. No, tranqui.
para que me están pidiendo entrar. Bien. No, mirá, Pedro, te sacaste un 7. Ah, bueno. ¿Viste? Me sorprendió. Qué buena noticia. Agradecido. Que te baje la presión. No, a mí no me tenés que agradecer nada. Bien que estudiaste. Bueno, nada, vamos a arrancar un poco con lo que quiero que veamos. No es muy largo esta unidad, sí, de hecho hay bastante teoría que quiero que la vayan estudiando ustedes. Vamos a ver algunas cosas ahora, ¿sí? Como para reforzar algunas cosas y si tienen algunas dudas. De lo que vimos la clase pasada, para los que no estuvieron, para que se vayan metiendo un poquito en tema y avanzar con lo que es la parte de esto de ensayos, ¿sí? Tanto ensayos de tracción como ensayos de dureza, como ensayos de cómo es de esfuerzo, ¿sí? Bien, entonces, no, ustedes van a tener, ¿dónde estamos? A ver, acá creo que está. ¿Están viendo, no, la pantalla? Sí. Sí, profe. Trabajo práctico, ejercicios de ensayos. Bueno, van a tener, esto les dije la otra vez que se los había habilitado, ¿sí? Acá van a tener las 2 hojas para que ustedes puedan practicar. Bien. En bibliografía, en la parte de ensayos de tracción, acá van a tener 2 módulos, ¿sí? 2 apuntes. Uno es el que estamos viendo, que es con el que más hacemos foco y con el que vamos a ver el desarrollo de la materia y a ver lo que queda esta parte de la materia. Y después está este segundo, que es el que acabo de abrir, también ensayos de tracción, que es lo mismo, ¿sí? Por ahí explica, tiene un poco más de material, explica un poco más, sí, explica de otra manera, por eso lo subí, por eso lo dejo, pero es lo mismo, ¿sí? Habla de los mismos temas, de las mismas fórmulas, habla de los mismos detalles, de la zona de fluencia, la zona elástica, la zona plástica, habla de todo eso, ¿sí? Quizás con otras letras, con otras palabras, pero sepan que está, ¿bien? Es un poquito más largo, muestra algunas cosas un poco diferentes, ¿sí? Que ahora vamos a ver esto también. Pero habla de lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Si quieren leerlo, buenísimo. Si tienen el tiempo o si quieren sacarse alguna duda, también pueden consultarlo, que por eso lo dejo. Y si no, está la otra parte con la que vamos a trabajar nosotros, que es con la que venimos trabajando. Bien. Habla de las secciones, nada, tiene un par de tablas un poco diferentes y todo eso, pero habla de lo mismo. Bien. Vamos a ir, voy a dejar esto acá. Y bueno, vamos a hacer un repaso cortito del otro. ¿Qué es esto del ensayo de tracción? ¿Sí? Habíamos visto la otra vez que hacer un ensayo de tracción era traccionar, agarrábamos una probeta y traccionábamos esa probeta para ensayar. Esa máquina donde se ensaya, esto es una probeta que tiene una determinada longitud, esa máquina sí realiza un gráfico que es el gráfico este que podemos ver acá. Bien. Que cada una de estas partes del gráfico tiene una determinada zona y una determinada propiedad y un determinado nombre. Bien. Dentro de todas estas zonas, ¿sí? Hay 2 que se diferenciaban. ¿Cuáles eran?
De a uno, no contesten. La elástica de la plástica. Exactamente. Bueno, Pedro, al final la tenía atada. La elástica de la plástica, ¿sí? Pedro, ¿cuáles eran? ¿Recordás cuáles son las diferencias de una y otra? La elástica era cuando podía volver a su forma original y la plástica ya en el momento de fin de la elasticidad hasta el momento de ruptura, creo. Exactamente, ya cuando una vez que le largamos, ¿sí? Esa tracción que le estamos haciendo, para ensayarlo ya el material no vuelve a sus condiciones normales. Bien, dentro de la zona elástica es donde trabajamos nosotros con los ejercicios, ¿sí? Hay una escapadita, ahora les voy a mostrar un ejercicio que así lo pueden hacer, que es de la primera parte de los primeros ejercicios que les había mostrado, el primer apunte, pero nosotros vamos a trabajar dentro de esa zona. Dentro de esa zona, de la zona elástica, es donde se cumple esta relación de esfuerzo y deformación, ¿sí? Nosotros tenemos acá un determinado esfuerzo, en este caso en megapascales, nosotros vamos a trabajar en otras unidades, y acá abajo, sobre el eje X, tenemos la deformación. Bien, el esfuerzo nosotros lo vamos a trabajar en newton sobre milímetros cuadrados, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Por qué digo acuérdense de eso? Porque todos los ejercicios y todo lo que está en el trabajo práctico, trabájenlo en newton sobre milímetros cuadrados, así siempre trabajamos con esas unidades, ¿bien? Y no nos vamos haciendo lío. El trabajo práctico habla de que tienen que buscar un material y buscar el índice, el módulo de elasticidad, perdón, de ese material. Quizás lo encuentran, o seguramente lo van a encontrar en otra unidad, en alguna unidad de presión, ¿sí? Pero que es distinta a la que estamos trabajando. Ponen acá en el buscador, googlean pasar de tal unidad a tal unidad y les va a aparecer un montón de conversores o convertidores que van a poder cambiar eso a las unidades estas que estamos hablando. Acuérdense, newton sobre milímetro cuadrado. Bien, acuérdense que lo cerré, me parece. ¿Dónde está el...? Y lo vuelvo a abrir. Acuérdense que esto, después lo voy a cambiar, es milímetro cuadrado, ¿sí? El número 2 arriba chiquitito, no es por 2. Bien, eso habla de la unidad de eso, de ese área o de esa sección. Bien, y después tenemos la deformación, que la deformación no tenía unidades. Bien, fíjense que en la fórmula de la deformación se cancelan. Bien, se cancelan. Nosotros tenemos acá vamos a tener metros, milímetros o cualquier unidad de distancia, de longitud, bien, que cuando quede acá arriba y acá abajo se van a terminar simplificando y no van a tener unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el módulo de elasticidad como el esfuerzo van a tener las mismas unidades. Repito, tanto el módulo de elasticidad y la deformación van a tener las mismas unidades. ¿Está bien que pase eso? Sí, está bien que pase eso, porque cuando nosotros calculamos la deformación, perdón, el esfuerzo, dije voy de vuelta. El módulo de elasticidad y el esfuerzo van a tener las mismas unidades. La deformación no tiene unidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos algún cálculo con esta fórmula que está acá, teniendo la relación entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad, vamos a tener esas unidades o no vamos a tener ninguna si estamos calculando la deformación. Bien, eso simplifica bastante las cosas y por eso les pido que trabajen con esas unidades particularmente. Quizás le da, que el otro día nos pasó, quizás le da números muy grandes porque estamos trabajando en milímetros cuadrados y no en metros cuadrados, que también
es otra unidad. Si nosotros trabajamos en newton sobre metro cuadrado en vez de milímetro cuadrado, por ahí nos da un valor bastante más chico. Pero al trabajarlo en milímetros cuadrados, nos da un valor bastante más grande, ¿sí? No tengan miedo, fíjense, no le erren a los ceros, no le erren a los números y pongan todo el número entero y lo van a poder resolver tranquilos. Bien. Entonces, hasta ahí vamos, es parte de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Tenemos esta zona, decíamos, ¿sí? Que es la parte elástica hasta el punto, desde el punto 0 hasta el punto P, ¿sí? Después del punto P ya comienza a no ser la parte elástica, ¿sí? Decíamos, acuérdense esto, porque pregunta de parcial, donde se conserva la relación entre el esfuerzo y la deformación, es solamente en la parte elástica, ¿bien? Y acá tenemos algunos detalles de lo que dice este gráfico. El P es llamado límite de proporcionalidad, el E límite elástico, I punto de fluencia, que a veces lo llaman como límite de fluencia superior, ¿sí? O límite de fluencia inicial, límite de fluencia inferior o final. Después tenemos la U, que es la resistencia máxima, y la R, que es la resistencia a la fractura. Bien. Esta parte de acá, esta parte entre U y R, según la distancia que tenga, ¿sí? Y un poco también esta parte de acá que vemos, pero entre la resistencia máxima y la resistencia de rotura, cuanto menor sea esta distancia, ¿sí? ¿Qué parámetro nos va a dar? ¿Qué nos va a decir de ese material? Que tiene menos resistencia. No. Si es frágil. Bien. Si es frágil o si es dúctil, ¿sí? Fíjense, miren. Acá, por ejemplo, ¿qué nos dice este diagrama? Este diagrama tiene el esfuerzo y el módulo de elasticidad. ¿Sí? En este caso lo tiene en porcentaje. Y también tiene distintos aceros que tienen un determinado porcentaje de carbono. Bien. Este, por ejemplo, 0,12% de carbono, 0,25, 0,42, 0,65 y 0,90. Fíjense que a mayor cantidad de carbono, ¿sí? ¿Qué pasa con ese material? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone el material? ¿Qué pasa con la distancia entre la resistencia máxima y la resistencia de rotura? Fíjense cómo se va cortando, ¿sí? Y cómo cada vez se va poniendo más empinado, ¿sí? El gráfico que está haciendo ese instrumento, ¿sí? Este ensayo. Entonces, fíjense cómo la distancia entre la carga máxima y la resistencia máxima y la resistencia de rotura, aparte de la pendiente que tiene, ¿sí? Nos va a poder determinar si ese material, si esa probeta que estamos ensayando, es dúctil, ¿sí? O es frágil. En este caso, 0,12% de carbono, ¿cómo sería? Es más dúctil. Es más dúctil. Y en el 0,90, Frágil. 0,9 es más frágil, exactamente. ¿Por qué esto lo repito de la clase pasada y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir por ahí repitiendo? Aparte de ser una pregunta de parcial, si ustedes cuando hagan el trabajo práctico, la última pregunta creo que es, o la segunda, ¿sí?
Dependiendo del material elegido en el punto 1, realizar de forma aproximada el gráfico del ensayo de tracción. Tener en cuenta si el material es frágil o dúctil. Entonces, de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a cómo sea ese material, ¿sí? Si es frágil o si es dúctil, ustedes van a tener que realizar a mano alzada. No les pido que agarren un software que dibuje este tipo de gráfico a mano alzada, así como está en este, ¿sí? Lo dibujan y de acuerdo a si es frágil o dúctil, es como van ustedes a realizar este gráfico. Bien, ¿cómo se van a dar cuenta si el material que tienen es frágil o si el material que tienen es dúctil? Hubo algo que dije yo casi terminando la clase y que es pregunta de parcial también. Cuando se sigue deformando después su resistencia máxima. ¿Cuándo? Cuando supera su resistencia máxima, o sea, se sigue deformando. Claro, bueno, es lo que estamos viendo acá. Una vez que la resistencia máxima llegó, ¿sí? Después se sigue deformando hasta menor peso, menor el límite de rotura. ¿Sí? Perdón. Bien. Lo que habíamos dicho también es que para un material, ¿sí? Para un alto módulo de elasticidad voy a tener que realizar un mayor esfuerzo, ¿sí? Y para un bajo módulo de elasticidad voy a tener que realizar un menor esfuerzo. Bien, eso también puede ser indicativo cuando ustedes hagan el ejercicio, según el material que ustedes elijan, les va a determinar qué tan dúctil o qué tan frágil es ese material que ustedes eligieron. Bien, hay un montón de materiales, ¿sí? Hay un montón de módulos de elasticidad que pueden encontrar de acuerdo al material que elijan. Van a encontrar uno propio de ese material, ¿sí? Pero hay un montón de materiales con módulos de elasticidad distintos, así que tienen para trabajar bastante o para ser un poco originales y no elegir cualquiera que aparezca ahí enseguida, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes elijan, va a ser el tipo de material que tienen, dúctil o frágil, y de acuerdo a eso va a ser el gráfico que ustedes van a tener. Bien, bueno, tenemos también acá siguiendo lo de las fórmulas, se los dije, ¿sí? Son estas tres fórmulas. Bien, hay una fórmula más, una o dos fórmulas más, que no las vamos a usar. De hecho, en los ejercicios no están pedidas, ¿sí? Las vamos a ver ahora, que uno habla del porcentaje de la deformación. Ahora volvemos un poquito, ¿sí? Porcentaje de alargamiento, porcentaje de deformación, que es la misma, ¿sí? La misma fórmula de deformación, pero multiplicada por 100. Esto hace que nos dé en porcentaje. Bien, es como para tener otra referencia. Pero fíjense que la fórmula es la misma. Bien. Dice que se obtiene comparando el alargamiento total en la fractura con la longitud calibrada de la probeta. Es la longitud final, que es la misma con la que calculábamos la deformación, menos la longitud inicial, no cambia, dividido la longitud inicial. Hasta ahí es lo mismo, ¿sí? Nada más que le agrega el por 100 para multiplicarlo por 100 y que eso dé un valor en porcentaje. ¿Bien? Pero se las quería nombrar porque la van a ver y por ahí les resulta raro de que no la hayamos visto. Y después hay otra que habla de la reducción del área. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que hay un momento, ¿sí?, en que el área, esta zona, perdón,
Nosotros tenemos originalmente esta probeta. Ay, ahí voy, ¿eh? Esta probeta tiene esta sección, ¿sí? Esta sección, que es la misma que tiene acá antes de comenzar el ensayo. ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos, por ejemplo, un chicle? ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo porque es por ahí algo que uno ha hecho esa pavada o esa boludez de agarrar el chicle y estirarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? En algún momento empieza como a hacerse cada vez más finito, ¿sí? Hasta que en un momento se rompe. Lo estiro tanto que se rompe. Digo, un chicle o cualquier otra cosa que ustedes puedan llegar a estirar, que se deforme, que se haga más finito y en algún momento se rompa. Bien. Esa reducción del área, eso que yo estoy diciendo burdamente que se hace finito, es la reducción del área, ¿sí? O de la sección que tiene esa probeta. Fíjense que de esta sección, de esta distancia en milímetros cuadrados, ¿sí? Esta área, cómo se va reduciendo, bien, de un lado y del otro, porque va a ser proporcional de un lado y del otro, porque va como adelgazando, digamos, o estirándose en una zona, hasta que queda con esta sección, ¿sí? Bueno, esto se puede calcular y nos va a dar la reducción del área, ¿bien? Eso se calcula de esta siguiente forma. Se calcula el área original que tenía antes de empezar el ensayo, ¿sí? Que en este caso sería esto que está acá. Esta área, ¿cómo se puede medir? Con alguna fórmula, midiendo ahí con calibre y tomando distintas medidas, pero en los ejercicios directamente ya nos va a dar el valor. Igualmente, esta fórmula no la van a tener que usar, ya se los digo, se los repito, digamos. Y menos, como dice acá, el área final, que el área final es este punto, es el área donde tenemos la rotura esta o la resistencia a la rotura. No la resistencia máxima, ¿sí? Sino donde se produjo la fractura del material. Bien. Ahí tenemos entonces una sección, otra sección, ¿sí? Que es la inicial menos la final. Recuerden que la inicial siempre va a ser mayor a la final, porque la final es donde se termina quebrando, donde queda más delgada esa probeta y se termina rompiendo, dividido la longitud que tenía en ese momento la probeta, ¿sí? Y después lo multiplica por 100 para también, como en la fórmula anterior, realizar esta multiplicación y que quede en porcentaje. Entonces nos va a dar una reducción del área mostrada en porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de la reducción del área. ¿Cuánto se achicó esa área entre el área inicial y el área final? Bien. Estas dos fórmulas que mostré ahora recién, es para que sepan que existen, no las van a usar, como les decía recién, en el parcial o en los ejercicios que tienen para resolver. Bien, después tienen límite proporcional, es el mayor esfuerzo para el cual puede aplicarse la ley de Hooke. En otras palabras, es el esfuerzo en el extremo de la porción recta de la curva, esfuerzo de formación, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hablaba yo recién? ¿Dónde se da la ley de Hooke? Dale, quien abrió el micrófono, vamos. Quien sea.
la resistencia del producto. ¿Cómo? La resistencia del producto o la elasticidad. De la elasticidad. Ahí la pegaste con la palabra. Se da donde en la zona elástica, ¿sí? Se reduce el cuerpo cuando se estira, ¿no? No, eso pasa después, ¿sí? Un poco se va a reducir o un poquito se va a reducir, no lo vamos a notar, pero todavía no perdió la parte elástica, ¿sí? Sus propiedades elásticas. Cuando nosotros le liberemos la carga, o sea, dejemos de traccionar, dejemos de estirar, va a volver a sus condiciones normales. Mientras Un resorte. ¿Cómo? Un resorte. Sí, un resorte. Memoria corporal puede ser. Sí. Sí, un resorte o cualquier material que estemos ensayando, ¿sí? Los materiales tienen esa propiedad. Mientras sea en la zona elástica, yo lo voy a soltar y va a volver a su forma original. Pero está esto, que es el límite proporcional. El límite proporcional es ese punto máximo en donde después deja de ser elástico y pasa a la zona plástica. Deja su zona elástica y pasa a su zona plástica, ¿sí? ¿Cuál era la característica de este ensayo? ¿Era un ensayo de qué tipo? De separación. Destructivo. Destructivo, exactamente. Recuerden eso, ¿sí? Es un ensayo destructivo. Bien, por eso de que se termina rompiendo, nosotros no podemos después volver a trabajar sobre ese mismo material. Bien, no lo podemos utilizar para lo que estaba destinado antes de ensayarlo. Bien, ese pedazo, otro sí. Bien, después tenemos la resistencia máxima, que ya lo vimos, es el mayor esfuerzo basado en la sección original que puede soportar un material, también conocida como resistencia última. ¿Por qué también lo llaman resistencia última? Porque fíjense que después ya no hace tanta resistencia ese material, de hecho, como les decía la otra vez, comienza el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder seguir deformándolo, cada vez es menor, ¿sí? Por eso es la resistencia máxima, ¿sí? O la resistencia última, también llamada. Yo por lo menos le digo la resistencia máxima, ¿sí? Porque a partir de este punto ya empieza a decaer el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder seguir deformándolo. Bien. En este punto que está acá, que estoy marcando acá, ¿sí? En este que está acá, fíjense que el esfuerzo, si yo lo traslado a este eje, el esfuerzo que yo tengo que hacer es menor que el que tengo acá. Bien. Y cada vez, hasta que llegue a la resistencia de rotura, cada vez va a ser menor. Ojo con estos conceptos, ¿sí? Porque si yo les pongo en un verdadero o falso, les indico la letra R, por ejemplo, y les digo que R es la resistencia máxima o la resistencia última, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Que es verdadero o que es falso? Es falso. Bien, ¿sí? ¿Se entendió eso, esa pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos un poco más. Resistencia a la ruptura es el esfuerzo en un material basado en la sección transversal original en el instante en que se rompe, ¿sí? Fíjense que acá, en R, es donde termina el ensayo. Acá ya no hay que hacer ni más esfuerzo, ni se puede estirar más, porque ya se rompió en dos partes, ¿sí? Y bueno, después habla de la elasticidad, la plasticidad, que es lo que venimos nombrando, y resistencia a la cadencia o a la afluencia. Esto, cedencia a la cadencia o a la afluencia,
es aquel esfuerzo que causará en el material una cierta cantidad específica de deformación plástica. Usualmente se determina por el método de la mínima deformación permanente. Bueno, esa resistencia a la fluencia es esta zona, es en la zona de fluencia donde se produce, acá está como una línea, pero si lo vemos en el otro, acá, por ejemplo, lo podemos ver un poco distinto, es como este serruchito que tenemos acá, ¿sí? Esta zona es la zona de fluencia, entonces ahí es donde el esfuerzo se mantiene, pero la deformación, ¿sí?, va creciendo. Fíjense que, se los mostraba la otra vez, creo, cuando empieza la zona de fluencia, en un determinado punto, el esfuerzo se mantiene y tiene una determinada deformación. Si nos vamos corriendo para este lado, el esfuerzo se mantiene o a veces inclusive es menor, como muestra este gráfico, acá es menor el esfuerzo, pero sin embargo la deformación fue aumentando. Bien, si yo lo traslado acá, la deformación aumentó. ¿Sí? Bien. Esa es la zona de fluencia. Y después el porcentaje de alargamiento, que es lo que vimos recién con esta última fórmula, y el porcentaje de reducción del área. Bien. Bueno, materiales dúctiles y materiales frágiles. Por ahora, ¿alguna pregunta o algo? ¿Alguna duda? Profe, Diga. ¿cuándo es el segundo parcial? El segundo parcial, ahí lo tenemos, es el 10 de junio. Gracias. No, por favor. Material dúctil, materiales duros, hasta que se quebrajan, y el otro... ¿Cómo? Material dúctil vendría a ser los que resisten hasta que se rompen. Y el otro, ¿cuál era? Pará, ahí hay un intercambio de conceptos, o hay conceptos que están equivocados, ¿sí? Los dos se van a romper, ¿sí? Tanto el dúctil como el frágil se van a romper. Lo que sí va a pasar es que van a tener distintos esfuerzos, ¿sí? Distintos valores de esfuerzo y distintas deformaciones, distintos valores de la deformación, ¿sí? El ensayo va a ser distinto. Eso va a hacer que tenga distintos gráficos, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Pero tengan en cuenta que los dos se van a romper. Mientras la máquina dé para hacer la tracción, los dos se van a romper, ¿sí? Ojo con esas cosas. Bien, sobre todo si tienen que escribir algo, porque los dos se van a romper, tanto el frágil como el dúctil, pero lo van a hacer con un esfuerzo distinto y con una deformación distinta. Bien. Eso hace lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Que vamos a tener estos dos gráficos. Fíjense que apenas pasa la resistencia máxima, se rompe, no se sigue estirando. Y que es dúctil, porque es frágil, que es dúctil, una vez que logra su resistencia máxima, se sigue deformando y sigue aumentando su deformación. Bien, acá habla un poco de... Esperen que... ¿Alguien quiere entrar? Sí. Francisco, ¿cómo estás?
Bien. Léanlo, a todo esto yo se los estoy explicando, pero léanlo, que es parte de de lo que van a entender, ¿sí? Y después tenemos, acá hay una foto de una máquina, ¿sí? Para hacer ensayos de tracción. Ahora les voy a mostrar alguna más moderna, que ustedes tienen el enlace ahí en la página. Pero a ver. Anexo de bibliografía estaba, creo. Definiciones. Acá. Bien. A ver si sigue funcionando esto. Bien, parece que sí. Bien. Esta es una empresa, no sé si es alemana, sueca, no sé bien de dónde es, pero la encontré acá y tiene varios ensayos, tiene máquinas de ensayos de tracción, así como un montón de otras máquinas para hacer ensayos. Y está buena, ¿sí? Porque no solo tiene los videos, sino que si ustedes van entrando en cada uno, ven que va cambiando en esta parte roja y subrayada, cambia de la flecha, cambia la manito. Si ustedes cliquean ahí, los lleva a, por ejemplo, que es un ensayo de tracción, fluencia o límite elástico, resistencia a la tracción. Bueno, si tienen ganas pueden ir apretando y eso los va a llevar a otra página y les va a ir explicando también qué es cada cosa. Lo que les quiero mostrar acá. A ver, creo que era este. Bien, fíjense que estas son máquinas mucho más modernas. Lo hacen sobre una probeta que es rectangular, pero le calculan el área también. Tipo un calibre, profe. Claro, exactamente, pero ya les da el área directamente. Toma alto y ancho y les da. Ya ahí lo tienen programado, distinto, las velocidades y todo eso. Ahí pueden ver en los distintos puntos del ensayo, pueden hacer como un zoom para ver qué es lo que sucede ahí. Acá están ensayando otro material, o otra probeta, quizás el material es el mismo. Fíjense que
tiene un área circular. Bien, en esta página van a poder encontrar bastantes, hay bastantes videos, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay máquinas mucho más, con una tecnología mucho mayor, ¿sí? Fíjense que es todo por computadora. Esta inclusive es como el otro día les decía, como cuando se hace un electrocardiograma, que va la agujita marcando. Bueno, esa agujita es lo que grafica, es lo que va graficando acá, ¿sí? Y va pasando el papel. De estas, acá en la UTN de Pacheco hay un laboratorio que tiene una máquina muy parecida a esta, ¿sí? Y de hecho la siguen utilizando. Esto mientras, creo que es el INTI, que viene, ensaya la máquina y determina de que puede seguir trabajando, de que su funcionamiento es correcto y la prueba, la máquina puede seguir trabajando. Y acá en la UTN se hacen ensayos para algunas fábricas que los cobran para mantener la facu, y siguen utilizando, como les decía, esta máquina. Bien, es un lindo ensayo para ver. Perdón. Bueno, hasta acá lo que es la máquina, después resistencia específica, esto después léanlo, rigidez y módulo de Young. Acuérdense que el módulo de Young es lo mismo que el módulo de elasticidad, que es lo que venimos viendo, ¿sí? ¿Ven? Acá tienen algunas unidades distintas, ¿sí? Y como para calcular el módulo de elasticidad. No se asusten con los valores, porque por ahí, ¿qué quiero decir? Tengan en cuenta esto de las unidades, porque algunos por ahí van a decir, me dio un valor muy chico, o el módulo de elasticidad que encontré es muy chico, es un valor chico, pero fíjense las unidades porque, como les decía, por ahí está en pulgada, o en pulgada cuadrada, o en newton sobre milímetro sobre metro en vez de milímetro, y eso hace que los valores difieran mucho, y sobre todo la cantidad de unidades que van a tener, la cantidad de números que van a tener para ese valor, ¿sí? Rigidez específica, dureza, que también ahora nos vamos a meter un poquito con esto, ¿sí? Bueno, acá tienen un poco de lo que es toda la parte de ensayos de tracción. Lo que vamos a ver ahora son ensayos, otros dos ensayos, ¿sí? Que también tienen la teoría acá, vamos a verlo así por arriba, y son el ensayo de dureza, ¿sí? Y el ensayo de impacto. Bien. Algo de los ensayos de tracción. Recuerden también el de dureza y el impacto, que era lo... a ver cómo puedo hacer la pregunta. ¿Qué cambiaba mucho para las condiciones del ensayo y cuál era la otra propiedad que no cambiaba para hacer el ensayo? ¿No era el proceso térmico? El proceso térmico, bien, sí. Condiciones climáticas. Y las condiciones climáticas también. Bien, vamos a separar ahí. Cuando nosotros le hacemos un tratamiento térmico, ¿sí? Ese material va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar sus condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier tratamiento térmico que yo le haga a ese material va a hacer que se ponga más duro, ¿sí? Va a hacer que se ponga más frágil, digamos,
y vamos a obtener una característica de ese material que lo vamos a poder utilizar para algo determinado o para otra cosa que si no le hubiésemos hecho ese tratamiento térmico, ¿sí? Ahí el módulo de elasticidad, como pasa a ser un material con propiedades distintas, el módulo de elasticidad va a cambiar, ¿sí? Ahora, si yo a ese material, ¿sí?, le hago alguna aleación, por ejemplo, le agrego boro, plomo, estaño, manganeso, lo que sea para poder que ese material tenga otras condiciones, ¿sí?, esa aleación que yo le pongo no va a variar, de hecho, se toma como que tiene el mismo módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo de elasticidad no cambia si yo le agrego aliantes, ¿sí? Ahora, el módulo de elasticidad va a cambiar y en forma bastante significativa si yo a ese material le hago un tratamiento térmico. Bien. Preguntas que pueden estar en el parcial. Bien. Bueno, después, como les decía, vamos a ver de lo que es el ensayo de dureza, ¿sí? El ensayo de dureza es un ensayo, ¿sí?, que se hace con una máquina parecida a esa que estuvimos viendo, pero en vez de traccionar, se deja caer, ¿sí? Es por impacto, es como por impacto, no por impacto como el que tenemos abajo, sino es un golpe que se le da al material. Y de acuerdo a la bolillita que nosotros le pongamos ahí, es la dureza que nos va a dar ese material y cómo lo vamos a medir. Ese golpe, con lo que nosotros lo dejamos, con lo que nosotros le pongamos ahí para hacer el ensayo, eso deja una impronta, va a dejar como un bachecito, un pocito en el material, y de acuerdo a la impronta que deje, vamos a poder medir la dureza que tenemos en ese material. De esto tenemos varios ensayos. Algunos que se llaman de dureza Brinell, de dureza Rockwell, dureza Vickers, ¿sí? Tucón. Bien, dice que la dureza es la resistencia del material a la penetración, a la deformación plástica y a la rayadura. Existen varios ensayos de dureza para encontrar su valor en distintos materiales, siendo los más importantes los siguientes. Prueba Brinell, que utiliza cargas de 500 a 3000 kilogramos de carga, ¿sí?, y nos dice en qué materiales se usa. Se utiliza en hierros, aceros y aleaciones no ferrosas. Los de dureza Rockwell, los cuales emplean cargas, de acuerdo a la carga, es el valor que nos va a dar, en cargas de 60, 100 y 150 kilogramos, ¿sí? Se puede emplear en materiales muy blandos y suaves. Dureza Vickers puede emplearse en cargas desde unos cuantos gramos, fíjense que ya no hablamos de kilogramos, hablamos de gramos, hasta los 10 kilogramos. Y su versatilidad es muy grande de acuerdo al material que vamos a utilizar. Y después Canop o Tucón, que emplea cargas menores a 1 kilo, ¿sí? O sea, hasta 1 kilo. Estamos hablando de unos determinados gramos. Que se puede medir la dureza de casi todos los materiales. Bueno, esto es de acuerdo a lo que querramos medir. Bien. Después dice: las diferencias entre los diferentes tipos de ensayo de dureza radican en los siguientes factores: magnitud de la carga empleada, ¿sí? Fíjense que de acuerdo a la carga es el ensayo que vamos a realizar, o cómo se llama el ensayo y cómo lo vamos a aplicar. El tipo de identador utilizado, ¿sí? El identador es esa esfera que yo les decía que se pone en la máquina y que se deja caer, lo que le da el impacto, lo que choca contra el material, y el parámetro que se mide de la huella.
esa hendidura, esa impronta que se deja. A ver si creo que esta página tenía ensayos de dureza. A ver. No me acuerdo si tenía para buscar esto. Sí. A ver si tira algo. Si no buscamos. Ven, esta es el penetrador, es la esfera que yo les digo, choca y deja esta impronta o esta huella en el material. No sé ni qué estoy buscando, sé lo que... Ahí está. Profe, una consulta. Sí, decime. Más que nada le quiero decir que no se escucha, creo. Yo no lo escucho. ¿No lo escuchan? ¿Les pasa a todos? No, yo lo escucho perfecto. No se escucha, yo tampoco. Está el mango esto. Capaz es porque estoy en combo. No sé si por eso. Igual nos dice, lo que me importa es que lo vean, le voy a subir un poco más el volumen. Lo que me importa es que lo vean, Ok. Perdón, pero quiero ver. A ver este. Pero queremos. Fíjense que estos aplican la carga, no lo dejan caer.
Bien, ahí como para que vean un ensayo de eso, de dureza. Y después tenemos el ensayo de impacto. Después léanlo a esto. Básicamente el ensayo de impacto es como este gráfico que vemos acá. Acá hay acá abajo hay una máquina. Es como si fuese un péndulo, ¿sí? Fíjense que es esto que está sosteniendo acá el hombre, y lo que hace es liberarle la carga, lo levanta y le libera la carga y le da un impacto al material que está acá abajo, agarrado entre dos mordazas, ¿sí? Que si es muy duro no lo va a romper, pero la idea es que lo rompa. Y lo que hace el impacto es frenar este péndulo que está acá, ¿sí? Y va a marcar una determinada escala en la máquina o en el equipo, ¿sí? De acuerdo a si pasó, ¿sí? De acuerdo a la carga y de acuerdo a dónde quede, ¿sí? Hasta dónde se levante el péndulo del otro lado, es también cómo va a medir la dureza, y después el equipo lo hace solo para darnos el valor. Pero fíjense que no es algo tan complicado, ¿sí? Es unas mordazas, el material, y se deja caer el péndulo con la carga que nosotros le pongamos. Bien, después léanlo, por favor. A esto después lo vamos a ver en la última clase antes del parcial, no la que viene por el paro, sino la otra. A los que entraron último, la semana que viene hay paro toda la semana, ¿sí? Así que tengan eso presente. Bien, los que antes de... Bueno, esto por favor léanlo. Esto hasta acá termina, después hay acá algo un poco más abajo, cómo se calcula, esto después lo vemos, quédense tranquilos, y después hay un par de gráficos, de tablas y eso, ahí ya termina, nada que sea tan complicado, y por ahí esto ni lo vamos a usar, ¿sí? Sí vamos a verlo, pero no lo vamos a usar. Y esto es la normativa tampoco. Bien, acá es como se calcula, después lo vemos la clase esa final. Por favor, como les decía, leanlo. Hasta acá de este apunte es donde va a salir el parcial. Recuerden que también tienen el otro, ¿sí? Pero el otro es para, más que nada, si quieren consultar algo, si lo quieren leer. Bibliografía. Este que habíamos visto hace un rato, ¿sí? Este es más para si quieren consultar algo, que ya les decía que lo explica de otra manera. Quería ir antes de eso al ejercicio este que está acá, el ejercicio número 3, ¿sí? Yo la clase pasada me salteo del 3, voy al 5 y al 6. Acuérdense que acá hay dos ejercicios, el 5 y el 6, que es más, yo los dejé resueltos a propósito, ¿sí? Para que los tengan de ejemplo. Si después lo quieren hacer, buenísimo. Acá después está el ejercicio número 3 y número 4. Arranco por el 4, ¿sí? Que fíjense que es una pieza, ¿sí? Que tiene de un lado hierro y del otro lado acero, ¿sí?
Las cargas para los dos son lo mismo, las distancias estas longitudes son distintas. Tengan presente esto, ¿sí? Porque hay en varias cursadas me ha pasado que confunden esto. Fíjense que acá tenemos 20 milímetros y es la distancia desde acá hasta acá, ¿sí? Es el largo. Y el del acero, tiene un largo de 50 milímetros. Y por otro lado nos da otros valores, nos da la sección o el área, ¿sí? Fíjense que está en milímetros cuadrados. Bien. Por ejemplo, el acero tiene una sección de 500 milímetros cuadrados y el hierro una sección de 2000 milímetros cuadrados, ¿sí? Vayan, ¿por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces me ha pasado que utilizan la sección, utilizan este valor, ¿sí? Que es la longitud en realidad, lo terminan usando como el valor de la sección. O este valor lo terminan usando como el valor de longitud. Bien. Lo único que van a hacer con este ejercicio, no lo único, sino lo que les pide es calcular lo mismo para cada uno de estos dos tipos de materiales diferentes. Fíjense que tienen los datos, acá les da el módulo de elasticidad, van a tener que hacer los dos módulos de elasticidad. El kilonewton se tiene que pasar a newton, ¿no, profe? ¿También? Exactamente, sí. Ahí... Eso sí, hay algunas unidades que generalmente es en la fuerza, en el único, que van a tener que pasar de kilonewton a newton, para después poder trabajar todo en newton, ¿sí? Fíjense que acá en el módulo de elasticidad tienen newton. Bien, esperen que voy a bajar el volumen porque casi me quedo solo. Lo había subido para... Bien. Y después tienen el ejercicio número 3. Bien. El ejercicio número 3 les da los valores de una forma que se llama forma escalar. ¿Sí? Se los da esta forma de escribir los valores, es forma escalar. Que no es ni más ni menos que, por ejemplo, el punto P da 4,5 por 10 a la menos 4 en el eje X, ¿sí? Coma, o punto y coma, ponen algunos, 90. Y este 90 es el valor en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Este 90, ¿qué valor va a ser? Les pregunto a ustedes. El esfuerzo. Exactamente, este 90, al igual que el 130, al igual que el 260, va a ser todo lo que esté sobre el eje Y. El eje Y es este que está acá, va a ser el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, este 90, este 130 y este 260 corresponden al valor del esfuerzo. Y estos otros valores, ¿sí? Que va a ser todo lo que esté en el eje X, va a corresponder a los valores de la deformación. Bien, entonces, ¿ustedes qué valores van a tener que usar? Por ejemplo, cuando tengan que calcular lo que les pide acá, no lo vamos a hacer ahora, quiero que lo hagan ustedes, van a tener que usar el valor o qué valores ya les da como dato. Por ejemplo, en el punto P ya les da como dato el valor de la deformación, este que está acá, y también le da el valor que le corresponde al esfuerzo, ¿sí? Que es este 90 que está acá. O sea que en este punto P le va a corresponder 4,5 por 10 a la menos 4 en lo que es la deformación, en lo que se deformó, y si lo trasladamos al eje Y,
al esfuerzo le va a corresponder este valor de 90. ¿Sí? Después le va a pedir el punto C, por ejemplo. ¿Sí? La fuerza en kilonewton, bien, la fuerza en kilonewton que produce la resistencia máxima del material. Si les habla de la resistencia máxima, ¿cuál de todos estos valores van a usar? ¿O cuál de todos estos puntos, a cuál de todos estos puntos que después les va a terminar dando los valores van a utilizar? ¿La R? Excelente. La R, ¿sí? Recuerden que la resistencia máxima no es esta, donde el material ya se termina separando o se termina rompiendo, sino es la resistencia mayor o la resistencia última que le dicen, la resistencia máxima. ¿Sí? Después, sigue teniendo esfuerzo, pero cada vez es menor ya el punto o el valor de la resistencia, el valor del esfuerzo mayor es este en el punto R. Si voy al punto R, me va a dar dos valores. Me va a dar el valor del esfuerzo, este 260, y también me va a dar el valor de la deformación, que va a ser este 48,9 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, acá sobre el eje X voy a tener este valor de deformación, 48,9 por 10 a la menos 4, sobre el eje Y o sobre el eje del esfuerzo voy a tener este 260. Después ustedes ahí van a, ¿cómo se calcula? Vamos un poquito más. ¿Cómo se calcula la fuerza o cómo, en los ejercicios? ¿Cuál es la fórmula o qué fórmula utilizarían? Les replanteo la pregunta. En Newton. En Newton, sí, pero ¿qué fórmula utilizarían de esas tres que tienen? Hacemos un pasaje de término, profe. Bien. Bien. Hacen un pasaje de términos. ¿De qué fórmula? Del esfuerzo es igual a la fuerza por el área. Bien. Excelente. Fíjense que ustedes tienen esta fórmula, ¿sí? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. ¿Bien? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. ¿Qué es lo que les pide calcular? Lo que les pide calcular es la fuerza, ¿sí?, en la resistencia máxima, ¿sí? En la resistencia máxima. ¿Bien? Entonces, ustedes el área la van a tener, ¿sí? Fíjense que tienen el área acá, y el esfuerzo lo van a poder sacar de acá, porque este 260 es el valor que le corresponde al esfuerzo. Bien, y de ahí podrían calcular la fuerza, haciendo, como decía acá el compañero, un pasaje de términos. Fíjense que sabiéndose esta fórmula, después pueden despejar, pueden hacer un pasaje de términos y calcular esta fuerza que está acá. ¿Bien? Perdón, profe, entonces sería 260 del esfuerzo por 400 milímetros. ¿400 milímetros es el área? Ah, no, me equivoqué. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Fíjense que esta, de hecho, de 400 milímetros de longitud, dice acá, y 25 milímetros cuadrados de sección. Yo la clase pasada les decía, las unidades nos dicen mucho de qué es lo que estamos midiendo o de qué se trata esa medida.
¿sí? Si es un área, si es una longitud, si es una distancia, si es velocidad, si es aceleración. Nos dicen mucho las unidades de ese número que está reflejado ahí. Secciones área, además dijo. ¿Cómo? Secciones área. Sección es el área. Exactamente. O sea, sección o área, es lo mismo. Bien. Eso les quería hacer el comentario de estos dos ejercicios para cuando los quieran hacer que no se confundan. No Sí, sirve para el 1 del trabajo práctico también eso. Sirve para el 1 del trabajo práctico. Sí, exactamente. Sí. Vamos, alguien que estuvo viendo el trabajo práctico. Nada más, por eso estaba discutiendo el tema de anotar la fórmula. Claro. Porque, o sea, como no había ido a la clase, buscando la fórmula, me daba una fórmula de fuerza, era límite elástico por la sección, por largo de estiramiento sobre largo inicial. No, muy complicado. Claro, no, pero te da lo mismo, ahora mirándolo te da lo mismo. Claro. No, a ver, siempre digo lo mismo. Trabajen con las fórmulas que yo les doy en los apuntes, es con lo que van a poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Pueden buscar, y me ha pasado también en otras cursadas de materiales y sobre todo en mecánica, que buscan, ven videos en YouTube y ven, no sé, buscan en internet y qué sé yo, y se terminan haciendo una ensalada. No pierdan tiempo en eso, ¿sí? Agarren los apuntes que yo les doy o que tienen acá en el campus. Con esas fórmulas van a poder hacer los ejercicios, ¿sí? Si quieren ver algún video, mírenlo, pero generalmente o lo que suele pasar es que terminan utilizando otras fórmulas, terminan utilizando otras unidades, lo terminan explicando de una forma que los marea, porque hay veces que lo pueden explicar mucho mejor que yo y lo pueden entender, pero hay otras que lo terminan mareando. Entonces, créanme que no soy tan jodido, ¿sí? No les voy a tomar algo de lo que no estemos viendo, no es mi intención, ¿sí? Y si no, se los diría. Pero créanme que con las fórmulas que tienen y con lo que les explico y con lo que podemos llegar a entender, ustedes van a poder hacer los ejercicios que tienen ahí que yo les doy. ¿Sí? ¿Me creen? Algunos no tanto. Ahí Enzo me creyó y Alan me creyó, pero el resto... Bueno, chicos, nada. Tengan en cuenta lo del miércoles que viene, igual si hay algún cambio o algo yo les voy a ir notificando. Tengan en cuenta lo del trabajo práctico, no lo dejen para lo último porque después se le va a juntar con lo que tengan que estudiar. El mismo día del parcial cierra el trabajo práctico, creo que anda por ahí. A ver, esperen que ya lo confirmo. Trabajo práctico 2. O sea, tenemos 3 semanas. El 10 de junio a las 0 horas, o sea, cuando está terminando el 9 y empieza el 10, ahí corta para poder entregar el trabajo práctico, ¿sí? Tienen bastante tiempo para hacerlo, pero no lo dejen para lo último porque después se le va a juntar con lo que tienen que estudiar y se van a hacer un lío. Si hacen los ejercicios, créanme que el trabajo práctico lo van a sacar muy, muy fácil, porque es un ejercicio más, ¿sí? No hay mayor complicación. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier duda, hay uno que se abandonó el barco antes de que lo salude. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, mándenla al grupo, como siempre. Si no contesto yo, a ver,
por ahí algún compañero que la sabe y los puede ayudar. Así que nada, nos estamos hablando por el grupo. Tengan buena semana y vayan, por favor, viendo los ejercicios para que no pase lo del primer parcial. Alguien que quiera quedarse para ver la nota, me quedo un cachito, no hay problema. Al resto los saludo, que tengan buena semana. Dale, buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Nos vemos.